clínica del dolor precordial súbito, opresivo, de moderada a gran intensidad, asociado a disnea y sensación de muerte. ¿Ya? Hasta que se encuentre lo contrario, síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo, doctores, es una evidencia clínica que, de confirmarse la lesión isquémica miocárdica, tiene que tratar de forma rápida. ¿Ya? Entonces hay un tiempo estimado, como cualquier tipo de patología, hay un tiempo determinado que se tiene que esperar para actuar. A partir de ahí hay ciertas indicaciones relativas y absolutas para realizar el tratamiento, ya sea de repercusión o sea farmacológico. Si estamos hablando de repercusión, estamos hablando de una cinecoronariografía más implantación de stent o balón y trombólisis. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para diagnosticar un síndrome coronario agudo, tiene que haber ciertos parámetros que son básicos, doctor, como cualquier patología. Son parámetros clínicos, parámetros electrocardiográficos y de biomarcadores. Entonces, los parámetros clínicos, doctor, es la presentación típica, ¿ya? La presentación típica significa dolor retroesternal, súbito, opresivo, de moderada a gran intensidad, irradiado a cuello, mandíbula, espalda o brazo izquierdo en pacientes con presentación típica. Esa es la presentación típica de todos los pacientes. Y hay una presentación atípica que se da en todos los pacientes que tienen una polineuropatía o neuropatía, como en el caso de los diabéticos, que se caracteriza por dolor epigástrico, ¿no? Entonces, a todo paciente que tenga dolor abdominal, ya sea de vesícula biliar o de gastritis, y sea diabético, háganle un electro, siempre, ¿ya? Esa es la presentación atípica del síndrome coronario agudo. Esta clínica, doctores, tiene que venir acompañado con alteración electrocardiográfica. La alteración electrocardiográfica del síndrome coronario agudo se denomina supra de nivel, infra de nivel o T negativo. ¿Cuál es más peligroso, el supra o el infra? Supra. Supra, doctores. El supra porque es transmural. Transmural quiere decir de que afecta toda la capa muscular. Entonces, si hay afectación de toda la capa muscular, estamos hablando de un síndrome coronario agudo con supranivel de CMCT y lo vamos a ver deletreado con síndrome coronario agudo con supra-ST. Con supra-ST, así. ¿Ya? Así lo van a ver en toda la denominación. ¿Ya? Eso es la abreviatura. Entonces, el supra, doctores, es una emergencia clínica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque toda la capa muscular está afectada, toda la capa muscular está tomada. Entonces tenemos un tiempo determinado nosotros para realizar una repercusión farmacológica y una repercusión intervencionista. La repercusión farmacológica, doctor, está a base de medicamentos que se llaman trombolíticos, doctor, trombolíticos, ¿ya? Se usa trombolítico en un tiempo determinado, que lo vamos a ver más allá, tiene un tiempo determinado para usar trombólisis. Y uno que se llama intervencionista, que es una repercusión a través de la inducción del catéter y colocar una malla para barrer o para eliminar el trombo oclusivo, ¿ya? Depende del grado o el tamaño de la lesión, va a tener su complicación. Se dice que arriba del 40% del músculo miocárdico alterado tiene, el paciente entra en un shock cardiogénico por falla de bomba, arriba del corazón, arriba del 40%. ¿Y cuál es la alteración más común? La coronaria descendente, la coronaria izquierda descendente. Cuando el tronco de la coronaria está totalmente oprimida, totalmente ocluida, entonces es gran porcentaje de riego sanguíneo que nos da la coronaria y el paciente entra en falla de bomba. ¿Ya? Que lo vamos a ver un poquito más allá, solo estoy dando un pantallazo. Ahora, la clínica asociada a la alteración electrocardiográfica, ya sea supranivel, infranivel o T negativa, tiene que venir acompañado de biomarcadores. Y hay un biomarcador específico, ultrasensible, que es de lesión miocárdica, que se llama troponina. Hay tres tipos de troponina específica, T, C y D. Entonces, ¿cuál es la que nos interesa? Troponina I. La troponina I. Esta troponina I tiene un grado de ultrasensibilidad muy corto, tiene se dispara a partir de una segunda hora, permanece durante mucho tiempo y tiene un pico de descenso con el transcurso de los días.
Entonces hay otras enzimas como la CKMB o la mioglobina que se levantan mucho más antes, pero su pico es muy alto a corto tiempo y se degrada muy rápido. Aparte no son muy específicas como las troponinas. Entonces, la lesión miocárdica tiene que venir acompañada con esas tres bases fundamentales, que son clínica, electrocardiográfica y biomarcadores. ¿Ya? Ejemplo, en todo caso, viene Camila con un dolor precordial, le hacemos un electro, ahí supera el nivel de cemento ST, troponinas positivo. Tenemos un tiempo determinado nosotros de, y lo vamos a ver más allá, de 90 minutos para realizar reperfusión intervencionista y 120 minutos para realizar, 90 minutos si es que para realizar fibrinólisis y poder alargar el tiempo de la intervención a 120 minutos. A partir de ahí es músculo lesionado. Ya. En caso de que se pueda llegar a hacer un tratamiento intervencionista con la colocación de stent. Pero todo paciente, doctores, independientemente de eso, y lo vamos a ver más allá, todo paciente que cumpla estos criterios de lesión miocárdica tiene que tener sí o sí tratamiento trombolítico. Y el trombolítico, doctores, es una serie de fármacos que se usan según dosis de ataque y dosis de mantenimiento, que ya lo vimos la primera vez que les pregunté. Entonces, independientemente del tipo de lesión o de la cara o del tamaño de la lesión isquémica, necesitan recibir trombólisis. ¿Cómo se da la trombólisis? La trombólisis se da con un grupo de fármacos que lo vamos a ver que son doble integración plaquetaria, anticoagulación oral, estabilizadores de placas como pleiotrópicos, betabloqueantes, morfina, oxígeno y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, eso, como base es eso. ¿Ya? Tienen que aprender únicamente a diagnosticarlo y a tratarlo. ¿Qué es lo que más me interesa? Que aprendan a tratarlo. Y las complicaciones que puede dar un infarto, porque un infarto no solo es la lesión miocárdica, hay complicaciones que son muy comunes. Entonces, el infarto de miocardio es la necrosis miocárdica que se produce como resultado de la obstrucción aguda de una arteria coronaria. Ya, lo que dijimos hace rato, que el infarto con elevación del ST es más peligroso. ¿Por qué? Porque la lesión miocárdica es transmural, quiere decir que agarra toda la capa muscular, entonces entra en hipoxia gran parte del músculo y se vuelve insuficiente. No tanto así como la lesión infra del nivel de segmento ST, que la lesión miocárdica es parcial, no es total, pudiendo así tener un poco de reperfusión o colaterales o no es tan complicada, a pesar de que sí necesita tratamiento. De todas maneras, se puede esperar un tiempo determinado, más de 12 a 24 horas, para realizar reperfusión farmacológica o intervencionista. Pero ya, vamos. Entonces, lo mismo que les dije hace rato, ¿ya? El tratamiento, doctores, el tratamiento farmacológico, el diagnóstico está basado en tres bases fundamentales, que son clínica, la clínica ya les dije, la presentación típica y la presentación atípica. La presentación típica, dolor retrosternal, súbito, opresivo, moderada, de gran intensidad, con radiación al cuello, mandíbula, hombro o escápula, y la presentación atípica, todo paciente diabético que tenga dolor en epigastrio o fosilíaca o hipocondrio derecho, compatible con un cólico biliar. Entonces muchas veces se compara con eso. Revisen el electrocardiograma para ver si no hay alteración electrocardiográfica. Lo mismo que les decía hace rato, ya la lesión miocárdica, si se dan cuenta, la mioglobina es la primera que se eleva en las primeras horas. ¿Cuál es el problema de la mioglobina? La mioglobina no tiene mucha sensibilidad, no tiene mucha especificidad, pero es muy sensible, quiere decir que se eleva mucho, pero no nos dice que hay directamente lesiones miocárdicas, ¿no? En cambio, la troponina, sí, el músculo cardíaco, el miocito, cuando hay lesión isquémica o necrótica, libera mucha, la libera la troponina ultrasensible, entonces esta es detectada diagnosticando así una lesión isquémica a nivel del miocito. Esta troponina permanece durante mucho más tiempo, se eleva más rápido y con esto podemos hacer curva de troponina. Ya se puede saber cuánto de lesión miocárdica tiene hoy, mañana, si es siempre
Si es que posterior a la perfusión se pudo mejorar la zona isquémica, entonces se puede hacer curva de troponina. Ya, entonces vamos a hacer un poquito más rápido, más directo, porque tenemos 2 clases más nada más. Entonces, vamos a ir avanzando más rápido. Ya, nada, el cambio electrocardiográfico, mucho depende de la cara de la lesión. La pared anterior B2 y B4, la pared septal B1, B2, la pared lateral 1 ABL, B5, B6, la pared inferior 2, 3 y ABF y la pared posterior de B1 a B4. Hay 5 tipos de infartos, doctores. ¿Cuál es el que nos importa? El infarto tipo 1, ¿ya? Que es la ruptura, ulceración, erosión o disección de la placa aterosclerótica. Lo más común es esto. Una placa de ateroma que se pegó en la arteria, en algún momento se libera, hay una oclusión parcial, ¿ya? Y en algún momento esta placa se libera y va a obstruir más allá, causando una isquemia miocárdica, ¿no? Ese es el más común, el conocemos porque el tipo 2 es un desbalance isquémico, es un desequilibrio entre la oferta y la demanda. ¿En qué pacientes dijimos que vemos esto? En pacientes sobreexcitados a nivel simpático, en los pacientes que tienen sobreexcitación con uso de droga o con algunos fármacos, ¿no? Por eso aquí, chicos, el 2 es el típico que consume Viagra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Viagra causa vasodilatación, aumento de la frecuencia, aumento del volumen. Entonces, aumentando esto, aumenta la demanda y por ende hace un pequeño espasmo. Al hacer espasmo, es el infarto tipo 2, que es el más común. El consumo de sobreexcitantes, ¿ya? Oferta y demanda. Tu corazón necesita tanto que en algún momento se cansa y hace un espasmo y te infartás. No te infartás por un trombo, te infartás por sobredemanda. El paciente de la tercera edad, o muchos jóvenes que actualmente están consumiendo Viagra, hacen muchas lesiones isquémicas por esto. El tipo 3 nunca se sabe el diagnóstico y los otros están relacionados con tratamiento endovascular. Ahora, si me estoy saltando muy rápido, chicos, porque quiero avanzar 3 o 4 temas ahora, ¿ya? Entonces, hay ciertas cosas, doctores, que tienen que aprender ustedes, como ciertas clasificaciones, ¿ya? Un infarto puede venir solo o acompañado de algo, de algunas complicaciones. No solo es la lesión isquémica que causa el problema. Entonces, hay ciertas clasificaciones y ciertas escalas que tienen que aprender ustedes según el índice de mortalidad que pueda tener un infarto. En este caso, hay una clasificación que se llama Killy-Kimball. El Killy-Kimball dice de que un paciente puede tener clase 1, puede tener un infarto y no tener nada más. En el caso de Johnny se puede infartar y solo tener el típico dolor, troponina positiva, electropositivo y nada más. Pasó. La clase 2 dice de que Johnny se infartó y tiene síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva, quiere decir que tiene estertores crepitantes bilaterales, basales, disnea, tercer ruido, ritmo de galope, signos de insuficiencia cardíaca. Pero el Killy-Kimball 3 dice que el paciente se infartó y hizo edema agudo de pulmón. Entonces eso es el siguiente tema que vamos a ver, que se llama edema agudo de pulmón. Es muy común en pacientes que sufren una emergencia hipertensiva. Les dije en la anterior clase que una de las complicaciones de la emergencia hipertensiva puede ser o el infarto agudo del miocardio o el edema agudo de pulmón. Entonces pueden venir asociadas. Cuando una alteración electrocardiográfica con troponina positiva viene con edema agudo de pulmón por hipertensión, se denomina Killy-Kimball clase 3. Y la Killy-Kimball clase 4 es cuando hay una lesión isquémica miocárdica asociada a shock cardiogénico. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre un infarto y un shock por shock cardíaco o shock cardiogénico? Es que cae la presión. Vos te podés infartar y mantener presión arterial estable. En el momento que cae tu presión arterial, te choqueas. Y ahí cambia totalmente el tratamiento, lo mismo que dijimos en la insuficiencia cardíaca. En este caso, si el paciente se choquea por un infarto, primero empieza el ionotrópico, vasopresores, luego tratan lo demás. Entonces, la idea es que, sabiendo que siendo un shock cardiogénico, se dice que prácticamente un 40 al 50% del músculo miocárdico está tomado. Ya, esa es la clasificación de Killy-Kimball. Ahora, al igual que la clasificación de fibrilación auricular, que eran 2 tipos de escalas específicas, ¿ya?
se llamaban escala de Chas-Bass y Hasbled, que prevenían el riesgo de desarrollar un accidente cerebrovascular y el riesgo de sangrado por el uso de anticoagulación. Entonces, no sé si han visto los que están yendo a práctica, si es que van a ir ahora mañana a San Juan de Dios, vayan a reanimación 1, una paciente que hizo un accidente cerebrovascular, que hizo una fibrilación auricular, ya, hizo una fibrilación auricular, hizo un accidente cerebrovascular isquémico, ya, hasta ahí estamos bien. Entonces, si ustedes le sacan el puntaje dice término medio, riesgo-beneficio. Le empezaron la anticoagulación y la paciente al otro día sangró, hizo un ACV, hemorragia, por iniciar la anticoagulación. Entonces se valora riesgo-beneficio. Lo mismo va a pasar acá. Esta escala te dice, este paciente mide el pronóstico de mortalidad en pacientes con síndrome coronario agudo. Obviamente, no les voy a preguntar esto, pero es necesario que por lo menos lo sepan que se mide una escala que se llama Grace Score. La escala de Grace, que mide ciertos parámetros para diagnosticar el índice de mortalidad del paciente con síndrome coronario agudo. Entonces, ¿hasta ahí estamos bien? Sí, nada. Vamos a hacerlo muy superficial. ¿Por qué? Porque más me interesa el tratamiento. Ahora, esto es lo que pasa y esto es lo que dice la literatura que hay que hacer. Esto es un esquema que manda la Sociedad Americana de Cardiología del síndrome coronario agudo, que dice que desde el momento que llega el paciente se tienen que hacer todas esas cosas. Arriba está el paciente, que en este caso es Johnny. Johnny va, acude al centro de salud, lo atiende Camila. Camila en 5 minutos o en 10 minutos le tiene que hacer un electro. En el electro ver si hay alteración electrocardiográfica, ya sea supranivel, infranivel o segmento ST. ¿Han visto un supranível alguna vez? ¿Saben qué es supranivel? Porque estoy hablando como si supieran. ¿Tienen un grupo? ¿Tienen un grupo? Envíenme un mensaje, por favor. Ya que todos están con su teléfono, por favor, miren esto. Ya, gracias. Ya, todos miren su teléfono, por favor, o el iPad o lo que tengan. Eso se llama supranivel del segmento ST. Esto es un electrocardiograma PQRS-T. Todo está a través de una línea isoeléctrica. Todos los complejos están en esa misma línea. PQRS-T. PQRS-T. Todos están en esa línea. Eso se llama línea isoeléctrica. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, ¿dónde está? Se lo voy a pasar el otro también. Miren B1, todos miren B1. B1 hace esto. Hace esto, ¿ya? Eso se denomina supranivel del segmento ST. Este es el segmento ST, ¿ya? Entonces, esta línea se denomina línea isoeléctrica, que es la línea común o la línea donde tiene que ir sí o sí el eje electrocardiográfico. La elevación del segmento ST es eso lo que ven en B2, B3, B4, B5, B6. Prácticamente te dice de que el complejo viene aquí y hace esto. De aquí sale la tierra y baja más allá. Eso se denomina supradesnivel del segmento ST. Eso quiere decir lesión isquémica aguda. Eso es supradesnivel. Lo mismo sería si fuera infradesnivel. Entonces, esto es infradesnivel. Viene aquí y hace esto. Cuando se baja el segmento
segmento ST ya no sigue la misma línea isoeléctrica. Ya, a eso se denomina supra o infra a nivel del segmento ST, por eso les pregunto si lo han visto porque hablo como si. Ya, a eso se llama supra o infra. Entonces, cuando ustedes tengan clínica específica, que serían signos y síntomas, electrocardiograma y troponinas, hablen de un infarto. Mientras tanto se llama síndrome coronario agudo, con elevación del segmento ST, sin elevación del segmento ST. Y puede haber T negativa. ¿Ya? Cualquiera de estos tres. T negativa, supranivel, infranivel del segmento ST. Eso lo van a analizar en el electrocardiograma si es que lo están viendo actualmente con otro volumen. Se lo va a explicar un poquito más a profundidad. ¿Ya? Pero este es un paciente que se infartó con un cuadro de 1 hora de evolución, el que tienen ustedes, dolor súbito, electrocardiograma compatible con un supranivel del segmento ST, con menos de 1 hora de evolución, que gracias a Dios llegó a angioplastía. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna pregunta? Ya, sigamos. Entonces, una vez diagnosticado, doctores, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que dice? Llega Johnny con cuadro clínico específico, dolor retroesternal, clínica subjetiva. Entonces se le realiza el electro, en el electro ustedes evidencian supra, infra o T negativo, cualquiera de las tres. Ya que nos dice que hay un cierto nivel de lesión miocárdica, una lesión isquémica parcial o total. Si es supra es total, si es infra o T negativa es parcial, pero ya hay isquemia. Entonces dice que le tienen que hacer una historia clínica, un buen examen físico, signos vitales, y lo primero que le tienen que hacer ante la sospecha clínica asociada al electrocardiograma es troponina. La troponina es ultrasensible que se tendría que hacer para realizar el diagnóstico de infarto agudo miocardio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el primer cuadro, que es este de acá, dice IANSES. IANSES significa infarto agudo miocardio con supranivel del segmento ST. Si ustedes tienen la clínica específica, tienen troponina, tienen electro, ¿qué es lo que le tienen que hacer? Entonces, si yo veo un supranivel, ¿ya? Un supranivel del segmento ST, tengo que hacerle lo más rápido posible. Abajo dice ICP. ICP significa intervención coronaria percutánea, que hay un tiempo estimado para realizar intervención coronaria percutánea. Al lado dice ATT, y eso significa antitrombolíticos. Y antitrombolíticos es un grupo de fármacos que vamos a ver, que es el montón que les nombré anteriormente. Y al lado dice fibrinólisis. ¿Ya? Cualquiera de los tres. Cuando hay un supranivel tienen que realizar eso. Intervención coronaria percutánea, trombolítico y fibrinólisis. Ahora, hay tiempo, doctores, para realizar esto. No es a todos los pacientes. El tiempo estimado que vamos a ver. ¿Ya? Al lado dice IANSES con características de riesgo muy alto, prácticamente está diciendo lo mismo. Entonces dice realizar intervención coronaria percutánea y antitrombolitis. Y más abajo dice, o al lado dice, IANSES con características de riesgo. Si no veo. Sin características de riesgo muy alto. Dice igual de realizar intervención coronaria percutánea y trombólisis. ¿Cuál es la diferencia aquí, doctores? En todos hay que hacer intervención coronaria percutánea y trombólisis. Solo en uno dice realizar fibrinólisis. ¿Ya? Y ahorita les voy a explicar un poquito mejor. Pero una vez diagnosticado, lo que le tienen que hacer es intervención coronaria percutánea, ICP y trombólisis. ¿Qué es lo que me interesa que ustedes aprendan?
Me interesa que ustedes aprendan el tiempo de cuándo usar trombólisis, porque es lo que van a hacer ustedes no van a hacer un cateterismo. Y sí o sí, doctores, como el Padre Nuestro, trombolítico. Eso sí, ahí sí no les voy a perdonar una dosis, una letra, un medicamento en su examen, se los aclaro. Trombólisis tienen que saber hacer todo eso, ¿ya? Porque sí o sí tienen que aprender a indicar un infarto. ¿Y qué poner y qué no poner? Que se lo voy a nombrar ahora. Vamos a ir, ¿ya? Ustedes no van a hacer un cateterismo, no van a indicar fibrinólisis, pero sí van a hacer trombólisis a todos los pacientes. Entonces, más abajo dice pruebas, dice adicionales, ya. Se tiene que hacer una angiografía de inmediato. Sí o sí se hace primero una angiografía, va y pinta las coronarias. Eso es angiografía, se mete un catéter, pinta las coronarias y a través de eso hace la intervención coronaria. Ponen el stent. Abajo dice ecocardiograma. No tiene mucho sentido realizar un ecocardiograma porque es una fase aguda de un infarto. Tu prioridad es revascularizar. Imágenes intracoronarias se hace a través de lo mismo que la angiografía. Imagen no invasiva, resonancia, niveles de troponina y monitorización electrocardiográfica. Prácticamente dice, hagan estudios y tropo y electro. Nada, ¿ya? Entonces, y el tratamiento está basado en lo último. Y ahora vamos a ir al tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que dice? Una vez diagnosticado un supra, que el supra es el más peligroso, entonces es el que tienen que aprender a tratar sí o sí. Una vez diagnosticado el supra a nivel del segmento ST, se debería hacer, doctores, se debería hacer trombólisis trombolítico, no, fibrinólisis durante los primeros 90 minutos, ya, durante los primeros 90 minutos. Ahora, ¿para qué? Para aumentar el tiempo de poder realizar una intervención coronaria percutánea. Lo ideal fuera realizar una intervención coronaria percutánea antes de los 90 minutos, quiere decir realizar un cateterismo cardíaco antes de la hora y media de dolor. Ya, antes de la hora y media para que tu músculo no sufra. Eso fuera lo ideal. Pero en el mundo en el que estamos, muy difícil, bueno, que lleguemos a la hora y media, con 120 minutos, que son 2 horas. Entonces, normalmente cuando llega el paciente ya no llega pues con 6, 7, 8, 10 horas de dolor. En todo caso, a ustedes les va a llegar ese tipo de pacientes, más que todo. Entonces, fibrinólisis no van a llegar a hacer mucho. No muchos van a llegar a hacer intervención coronaria percutánea o un cateterismo cardíaco. Pero la idea es que aprendan que por lo menos hasta los 120 minutos se puede hacer, hasta los 90 minutos se puede hacer fibrinólisis. A partir de los 90 minutos, doctores, ya no hay sentido. Ya, a partir de los 90 minutos para adelante ya no hay sentido. Y se hace fibrinólisis ¿para qué? ¿Con el fin de qué? Con el fin de alargar el tiempo hasta los 120 minutos de realizar intervención coronaria percutánea, realizar un cateterismo lo más antes posible. ¿Y esto para qué, doctores? Para que no quede secuelas a nivel miocárdico. El músculo cardíaco va a morir. ¿Por qué? Porque la oclusión es total. Entonces vos tenés que reperfundir lo más antes posible ese músculo miocárdico. Y eso es lo que te dice realizar Entonces, si la intervención coronaria percutánea es posible antes de los 120 minutos, si dice sí, realizar el estudio. Si dice no, que está en lo guinda, darle fibrinólisis, le da fibrinólisis. ¿Ya? ¿Para qué? Para llegar a la intervención coronaria percutánea. Ahora, esto es lo que más me interesa de ustedes. Y esto se llama trombolítico, ¿ya? Como vimos, prácticamente todos tienen que usar trombolítico. Y vamos a empezar. Todo paciente que tenga síndrome coronario agudo, todos,
sea supra, sea infra, que sea T negativa, que por X o tal motivo no llegó a hacer trombólisis y no se va a poder hacer un cateterismo, todo paciente tiene que recibir esto. Y esto sí, yo no les voy a perdonar en el examen. Todo tiene que ser bien escrito y con dosis. ¿Ya? Se los aclaro con mucho tiempo. Entonces, todo paciente tiene que recibir doble antiagregación plaquetaria. Entonces, ¿cuáles son los antiagregantes plaquetarios? Aspirina, mal llamado, ácido acetil salicílico. Ahora, la aspirina, doctores, tiene una dosis de ataque y una dosis de mantenimiento. Todo paciente tiene que recibir aspirina. ¿Cuánto tiene que recibir en dosis de ataque? 300 miligramos. La primera dosis, depende de la, es 300, 300, 325, depende mucho de la presentación, porque viene de 85, viene de 75, de 100 y 125. Mucho depende, pero el esquema es 300 miligramos, triplicar la dosis de lo normal. ¿Ya? 300 miligramos de dosis de ataque y 12 a 24 horas después, usar, que depende de lo que venga, puede venir de 85, puede venir de 110, 125, entonces 100 miligramos, que es el estándar, cada día. ¿Ya? ¿Perdón? Hasta que se realice el cateterismo o la liberación del trombo. ¿Ya? Pueden usarlo, no hay ningún problema. Porque más allá vamos a usar anticoagulantes. ¿Ya? 100 miligramos. 100 miligramos cada día. ¿Ya? Ahora, si digo doble antiagregación plaquetaria, entonces, ¿qué otro medicamento me afecta la agregación plaquetaria? Hay un medicamento que se llama clopidogrel. Y el clopidogrel lo doy de la misma manera. 300 miligramos. Nosotros decimos STAT, que es ya. Y la dosis de mantenimiento viene 75 miligramos. Entonces 75 miligramos. ¿Ya? Lo mismo 12 a 24 horas. ¿Ya? Los dos son 24 horas. Sí. Doble antiagregación plaquetaria. Sí o sí hacemos eso. Ahora, ¿qué otra cosa damos? Tenemos que dar doble antiagregación plaquetaria. Tenemos que dar algo que se llama anticoagulación. Y la anticoagulación en emergencia, como en la fibrilación auricular, vimos de que había ciertos medicamentos que actuaban más rápido de forma endovenosa que anticoagulantes orales. Entonces, la anticoagulación está en base de dos cosas. O pueden usar heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada. ¿Cuál es la más fácil de usar para ustedes? La heparina de bajo peso molecular, que tenía un nombre de enoxaparina. ¿Y cuánto usábamos la enoxaparina? Depende del kilopeso, pero y cuando vimos fibrilación le dije lo mismo van a hacer en infarto. Entonces había, ¿cuánto usábamos de enoxa? Hacíamos una pequeña dosis de carga de 30 más 1 miligramo kilogramo peso. Entonces, si Johnny pesa 80, le voy a poner 80, que es según su peso, más los 30 de ataque, que serían 110. ¿Ya? 110 miligramos. Y después, la dosis de mantenimiento era 1 miligramo kilogramo peso, pero ya cada 12 horas. Depende del peso, ¿me entendiste? Después, es que ya la enoxa ya cada 12 horas. Ya cada 12. Hago 12 ataques después de 12. No. Después de 4. Y después la sigo con 12. No. Esto llegó Johnny y le hacemos todo esto. Primero. ¿Ya? En el caso de la aspirina y el clopidogrel, su vida media es más larga, se usa cada 24 horas. En el caso de la enoxa, su vida media es 12 horas, entonces a las 12 horas recién sale. ¿Ya? La enoxaparina
enoxaparina. ¿Perdón? 1 miligramo, kilogramo peso, lo que pesé. Si yo les pongo el examen que pesa 80, me dan 80 cada 12 horas. Si les pongo 60, 60 cada 12 horas. A no ser que tenga contraindicaciones. Ya, entonces hacemos doble antiagregación, hacemos anticoagulación, sí o sí, doctores. Eso, por favor, sagrado, no se equivoca en una letra, está mal para mí, porque esto es sagrado. Tienen que aprender a indicar un infarto sí o sí, ¿ya? Ahora, doble antiagregación, anticoagulación. ¿Qué más tengo que usar? Tengo que usar algo que se llama estabilizador de placa. Y se usa atorvastatina. ¿Perdón? A dosis alta, la dosis más alta de la atorva es 80 miligramos. 80 miligramos. Y luego se mantiene de 80 miligramos cada día. ¿Ya? Así puede indicarlo como lo estoy indicando, no hay ningún problema. Lo mismo va a indicar. 80 cada día, nada más. ¿Ya? Ya. Entonces, estos doctores es sagrado, sí o sí. Hay ciertos medicamentos que sí vamos a usar, depende si es que tiene efectos secundarios o no, al momento. Entonces, todo síndrome coronario, supra, infra, T negativa, que no llegue a trombólisis o a cateterismo, independientemente si llega o no llega, tiene que recibir todos estos cuatro. ¿Ya? Sí o sí. Ahora, ¿hay más medicamentos? Claro que hay más medicamentos y vamos a ver ahora. Estos son dependientes de la presentación clínica del paciente. Entonces dice que también podemos usar un medicamento que se llama beta bloqueante. Entonces, el beta bloqueante, doctores, disminuye el trabajo miocárdico. Si disminuye el trabajo miocárdico y disminuye la resistencia vascular, disminuye en sí el aumento de la progresión de la isquemia. ¿Por qué? Porque tu músculo necesita oxígeno. Está isquémico, ¿ya? Entonces, la mitocondria necesita mucho más oxígeno para trabajar y el beta bloqueante lo que hace es mejorar la frecuencia, disminuye las necesidades de oxígeno del músculo miocárdico, causando así, es el único medicamento pongámoslo así, antihipoxémico, ¿ya? Que te ayuda a mejorar lo que es la fuerza o la oxigenación del miocardio. Pero, ¿cuál es el problema? En el beta bloqueante podemos usar nosotros algo que se llama bisoprolol. ¿Por qué bisoprolol? ¿Por qué bisoprolol? Porque el bisoprolol es selectivo. Es selectivo directamente. ¿Ya? Hay beta bloqueante selectivo y no selectivo, en cambio el bisoprolol es beta 1 selectivo. Entonces, mejora la funcionalidad miocárdica, es más antiquémico. Pero el bisoprolol, doctores, está contraindicado cuando hay frecuencia cardíaca menor a 40 y hipotensión. ¿Por qué? Porque baja la frecuencia cardíaca y baja la presión. Entonces, depende de la presentación del paciente para ver si yo le indico bisoprolol o no. ¿Qué otro medicamento podemos usar? Como duele mucho, a los que le han roto el corazón alguna vez han sentido dolor. Y podemos usar un medicamento que se llama morfina. ¿Ya? Morfina. ¿Cuál es el problema de la morfina? Tenemos que disminuir el dolor obviamente al paciente. Y está en todos sus protocolos de ustedes que han leído, dice que se puede usar morfina. Pero no te dicen que no la use cuando el paciente está hipotenso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque causa vasodilatación, no usar en hipotensión. Si el paciente está hipotenso, no usen morfina, porque es un vasodilatador. ¿Ya? Si vos le das un vasodilatador a un paciente que tenga
que tenga bajo débito o mucha lesión miocárdica, lo vas a hipotensar más y vas a causar un shock cardiogénico por indicarle la morfina. Ahora, hay otro medicamento que ustedes pueden usar que se llama, o han escuchado, que se llama nitritos. Se usa según dilución, según 0.1 a 0.3 miligramos kilogramos peso, se diluye y se usa así. Entonces por eso no le pongo morfina. Solo que sepan que no se usa en caso hipotético. Complicarle la vida, meterle dosis. Si no le pongo dosis es para no complicarle la vida. El beta-bloqueante es el único antiisquémico, pongámoslo así, porque disminuye el trabajo del mitocondrial. Tu corazón está sufriendo por isquemia, ¿ya? Porque se tapó. Entonces, el músculo miocárdico, la mitocondria necesita más trabajo, trabaja más, porque necesita más oxígeno. Lo que hace el beta-bloqueante es disminuir las necesidades, disminuyendo el esfuerzo. Hace que tu corazón, pongámoslo así, no se esfuerce tanto para requerir tanto oxígeno, ¿ya? Disminuye el tono simpático. Si disminuye el tono simpático, mejora la frecuencia, te baja la frecuencia, al bajar la frecuencia, mejora la oxigenación. ¿Por qué no hace que trabajes tanto? ¿Ya? ¿Puede ser contraproducente? Sí. ¿Por qué? Porque obviamente te va a bajar la presión y te va a bajar la frecuencia. Por eso está contraindicado en hipotensión y en frecuencia cardíaca baja, porque su plan es que tu corazón trabaje menos, ¿no? Si trabaja menos, ocupa menos oxígeno. Entonces es antihipoxémico. Pero no le vas a dar si la frecuencia cardíaca menor a 40 o está hipotenso. Lo mismo con la morfina. Duele, ¿ya? La isquemia miocárdica duele. Si duele, tenés que darle algo para el dolor. Entonces, ¿qué se da? Se da opioide, se da morfina. ¿Por qué? Porque es más rápida, su mecanismo de acción es, su vida media es corta, no tiene tanto efecto secundario, le puedes dar tramador si quieres, pero causa mucha náusea, es de más fácil manejo. Entonces, el problema de la morfina es que causa vasodilatación. Entonces, si vos le das morfina a un paciente que ya está a punto de choquearse, vas a causar que se choquee totalmente. Ya tenés que evaluar la presión arterial. Y hay otro medicamento que se llama nitritos, ¿ya? O la nitroglicerina que se usaba, pero se usaba vía oral. Son mononitrato, isosorbide, nitrato, isosorbide, isordil, no sé si han escuchado alguna vez, pero se llaman nitritos. ¿Ya? Lo mismo, no se da nitritos en pacientes que tengan hipotensión. Lo mismo, ¿ya? Entonces, obviamente todo esto tiene que venir acompañado de posición, de estar semisentado, en semifowler y oxígeno, ¿no? Como dice ahí arriba. Entonces, oxígeno, sí o sí, porque hay un grado de isquemia, y todo lo demás. Nitrato solo en caso de dolor, si no hay hipotensión. Opioides solo si hay dolor, porque generan enlentecimiento y causan hipotensión. Metoprolol es endovenoso. Nosotros en Santa Cruz, en Bolivia, no tenemos metoprolol, por eso usamos un beta-bloqueante como el bisoprolol. Estatinas por su efecto pleiotrópico, que estabiliza placa, y bloqueadores de los IP2 y U2, que se llama clopidogrel. ¿Ya? Ahora, las estatinas, doctores, les explico por qué dice estatina. Las estatinas se usan para disminuir lo que es el colesterol y triglicéridos, ya atorvastatina, rosuvastatina, todas esas cosas. Los usan las personas para bajar las grasas en sangre, pongámoslo así, ¿ya? ¿Qué efecto tiene en el corazón? ¿Por qué nos ayudaría? Más que todo como estabilizador de placa, ahí dice efecto pleiotrópico. ¿Y qué es el efecto pleiotrópico? Es un efecto, ¿ya?, que causa el medicamento fuera de su mecanismo de acción. Su mecanismo de acción es el metabolismo de los lípidos, ¿ya? O sea, no nos sirve mejorar los lípidos de un infarto porque es algo agudo. Pero un efecto pleiotrópico es un efecto secundario del mecanismo de acción. Y el efecto pleiotrópico de las estatinas dice que causa vasodilatación, disminución de los radicales libres, ¿ya?, estabilización de placa, como dijo su compañero, estabilización de placa porque se usa para eso, como estabilizador de placa, pero causa una vasodilatación.
y causa disminución de la producción de radicales libres. Por ende, causa disminución de la producción de prostaglandina, disminuyendo la inflamación. Si disminuye la inflamación, mejora la oxigenación. Entonces, la idea es que el efecto pleiotrópico del medicamento nos ayude a oxigenar mejor el corazón. Y si quieren, búsquenlo. Efecto pleiotrópico de las estatinas. Y le va a salir 6 efectos pleiotrópicos que tiene. No tiene sentido usar estatinas a un infarto si ustedes se ponen a pensar, porque está manejado para otra cosa, para mejorar el metabolismo de las grasas. ¿Para qué me sirve en forma aguda? Para nada. Pero si ustedes se ponen a leer un efecto secundario no esperado, aparte de su mecanismo de acción, es ese, ¿ya? Efecto pleiotrópico. Esto, doctores, es lo que sí o sí tienen que saber, por favor. Esto es el tratamiento. Si tu paciente llega. Ahora, esto es prácticamente lo mismo que en la fibrilación. Se tiene que usar heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular, 1 miligramos kilogramos peso, ya lo explicamos allá. Tiene una dosis de aceite que serían 30 miligramos y después según kilo peso. Hasta ahí, ¿ya? Entonces, esto es la meta de tratamiento. Este es el manual Washington de cuidados intensivos. Entonces, es lo mismo que les expliqué hace rato. Entonces, ácido acetil salicílico de 162 a 325 miligramos, ahí lo dice masticable, como querrás, pero aquí lo vamos a redondear a 300 miligramos vía oral en dosis de ataque, 100 miligramos cada 24 horas. Metoprolol o un betabloqueante, cualquiera sea. Nitroglicerina, siempre y cuando tenga presión. Morfina, lo mismo en caso de que haya presión. Anticoagulantes como ser la heparina no fraccionada, ¿ya? Y más abajo dice clopidogrel y ticagrelol, prasugrel, que prácticamente son lo mismo, el mismo mecanismo de acción, ¿ya? Todo eso, doctores, está resumido aquí. En base, esto sagrado para todos. Doble antiagregación planetaria, estabilizadores de placa y anticoagulación. Si necesitan bisoprolol, morfina o nitrato, en caso de que no tenga efectos secundarios. Nada. Esto sí o sí le voy a exigir, por favor. Si es que llega el paciente a tiempo, 90 minutos, háganle fibrinólisis. Si no, independientemente tienen que recibir todo esto. ¿Ya? Todo el tema de infarto es resumido en esto. ¿Por qué se supone que yo? Terapia. Fármaco. Solo fármaco. ¿Ya? Todo lo que está resumido aquí, todo lo que tienen en su libro y están buscando en ChatGPT es lo mismo. Es absolutamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Entonces, ahora, al igual que en el accidente cerebrovascular isquémico, o en toda lesión isquémica, que ustedes usen fibrinólisis, quiere decir que usen medicamentos para destruir el trombo, más allá de las indicaciones, tienen que saber las contraindicaciones, cuándo no darlo. Y hay contraindicaciones absolutas y negativas, que es lo que les comentaba en el caso del accidente cerebrovascular que teníamos isquémico que se volvió hemorrágico. ¿Ya? Entonces, ya 5 minutos son, ya 40, 50 minutos.